Buenos días, bienvenidos como siempre a la Escuela Bíblica San Pablo VI. Hoy estaremos tratando el segundo tema, la iglesia, el cuerpo visible y invisible. Vamos a iniciar inmediatamente con nuestra segunda clase del tema de la fundación de la Iglesia de Cristo. Vamos a hacer una retroalimentación, la fundación de la iglesia. Vamos a recordar en Mateo 16-18, está bien claro sobre el tema de una iglesia que fue fundada por Cristo. También vamos a retroalimentar la misión designada a la iglesia. Podemos encontrar en Mateo 28, 19, 20, que nos habla sobre esta misión. También como retroalimentación el proyecto revelado por Cristo a su iglesia en Colosenses 1, 24, 27. Está bien claro ese proyecto revelado. Estuvimos hablando sobre la apostasía, primera de Timoteo 4:1, y la fundación de la iglesia visible en primera de Timoteo 3:15. Es bien claro la relación, lo que nos dice sobre la iglesia visible. Habíamos dejado unas actividades para la casa, que era investigar, por ejemplo, cuándo se fundó la iglesia luterana. Fue en el año 1517 por Martín Lutero, a partir de algunas reformas e incidentes con Martín Lutero. Quien fundó la iglesia anglicana fue fundada en el 1534 en Inglaterra por Thomas Cranmer y Queen Anne. ¿En qué año se fundó la iglesia adventista? Y su fundador fue fundada el 21 de mayo de 1863 por Blader Krebs. ¿En qué año se fundó la iglesia Testigos de Jehová? Fue fundada en el 1881 por Charles Taze Russell. Esta actividad para la casa es para nosotros reflexionar de todas estas iglesias que fueron fundadas después de más de 1500 años, ya de la iglesia de Cristo, ya de la iglesia de Cristo estar activa en sus primeras comunidades en los primeros siglos, en los primeros años de la cristiandad. Estas iglesias aparecen 1500 años después. Hay unas que nacen con el tema de la reforma protestante y otras nacen 300 años o 30 años después como sectas latinoamericanas. Es importante entender esto. No tienen una base apostólica. Su fundación es una base apostólica. Por eso es importante cuestionar cualquier hermano que se acerca con una nueva iglesia, con una nueva religión o con una nueva doctrina. Es importante preguntarle, dígame usted, ¿cuál es su base apostólica? Y ahí entonces nos daremos cuenta si está en sí la verdad de Cristo, o si sigue la tradición, o si viene de Dios. ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica con relación a la iglesia visible e invisible? Cuando fueron privados sus discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos, les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cielo, en cierto modo más intensa, por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos. Reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituyó místicamente en su cuerpo. Y esta es la iglesia visible de Cristo, su cuerpo. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente unida en torno a Él,
siempre está unificada en Él, en su cuerpo. 3 aspectos de la Iglesia, cuerpo de Cristo, se ha de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí, por su unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo, la Iglesia, esposa de Cristo. La unidad, Cristo, cabeza del cuerpo, y la Iglesia, que es esposa de Cristo. Nos sigue diciendo el catecismo: los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos, de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por lo cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él entre nosotros. Importante resaltar los sacramentos como creyentes, ya siendo parte del cuerpo de Cristo. Nos habla aquí del bautismo, nos habla aquí de la Eucaristía. Continúa el catecismo de la Iglesia. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza. Cristo distribuyó en su cuerpo, la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Recordemos 1 Timoteo 3:15. La Iglesia es base y columna de la verdad. En ella es que están desposadas, en ella es que están posadas los dones y los servicios, o la forma o la manera de guiarnos hacia Cristo. Y una de estas formas y maneras es los sacramentos. Vamos entonces a analizar la canción A edificar la iglesia. A edificar la iglesia, yo soy la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Esta canción es complicada porque nosotros no somos la iglesia del Señor. Nosotros no somos la iglesia del Señor. Nosotros somos miembros de la iglesia del Señor. Esta canción tiene un carácter protestante, por esa razón es muy importante saber las canciones que cantamos, los contenidos que estamos escuchando, a las personas que también escuchamos, porque pueden llevarnos a una interpretación y a un entender de la iglesia que es falsa. Somos parte de la iglesia del Señor, pero no somos la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia. Efesios 5, 23, 24 y Colosenses 1, 17, 18. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Él existía antes que todos, y todo tiene en él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Cristo desde un principio habla de la unidad, habla del uno, no habla de muchos, no habla del pluralismo, habla de la singularidad en Él. No son muchas iglesias, no son muchas religiones, es una sola y es formar y ser parte de su cuerpo.
Otro tema, la salvación es siendo parte de la iglesia, no fuera de ella. Hechos 2, 40, 41. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Aquel día se unieron a ellos unos 3,000 personas. Es normal escuchar en nuestra familia, en nuestros amigos, en las comunidades, en los medios de comunicación, que no importa ir a la iglesia, sino es creer en Dios. Esto tiene agregado una falsedad. Si amamos a Dios, amamos a su iglesia. Y es dentro de ella, la importancia de ella es que a través de ella podemos recibir los dones y los sacramentos para encaminarnos en todo este camino. La iglesia es la principal enseñanza, la dotada para la enseñanza, y en ella es que debemos de poner nuestros sentidos para nuestro crecimiento, no de manera fuera como si fuera nada, como que si no existiera nada real y vivo en nuestra vida. Un solo cuerpo, una sola iglesia. Efesios 4, 3, 8. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo: subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Un solo cuerpo, un mismo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ese es el mensaje cristocéntrico. No muchos cuerpos, muchos espíritus, no muchos Señor. No importa la fe que tengas, no importa si eres bautizado o no. Eso es falsedad de toda falsedad. Cristo claramente lo dejó en sus apóstoles. Es una sola iglesia, es un solo Señor, una sola fe, no muchas iglesias, ni son muchísimas fe. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Este ha sido el segundo video con relación a la fundación de la Iglesia de Cristo. Hoy estuvimos tratando la iglesia visible e invisible, o sea, ese cuerpo místico de Cristo en donde todos debemos ser miembros de él. Pasen feliz resto del domingo.